La pluma que me entregó mi propia hija no era para firmar una felicitación, sino mi sentencia. En mi propia mesa, con el aroma del mole negro que mis manos habían preparado durante 8 horas para celebrar su supuesto éxito, Valeria me dio a elegir: entregarle el trabajo de mi vida voluntariamente o ser despojado de él por la fuerza, declarado un viejo loco e inútil ante el mundo. Mi nombre es Sebastián de la Torre, y a mis 75 años, como maestro platero de Taxco, creía que el único metal que podía enfriar mi corazón era la plata. Esa noche descubrí que la codicia de una hija es infinitamente más gélida. Mi taller, Platería de la Torre, no es una simple tienda en el Zócalo de Taxco. Es un legado. Es el eco del martillo de mi abuelo, el aliento de mi padre en cada diseño y el sudor de mi propia existencia grabado en cada pieza que ha salido de sus puertas. Tomé el pequeño taller familiar, famoso solo en nuestra callejuela empedrada, y lo convertí en una marca de renombre internacional. Nuestras piezas se exhiben en galerías de Nueva York y se venden en boutiques de lujo en París. Cada gramo de plata que compré, cada diseño que esbocé, cada hora que pasé puliendo hasta que mis huellas dactilares se desvanecieron, fue por ella, por Valeria, mi única hija. Mi esposa, mi amada Sofía, murió cuando Valeria tenía apenas 15 años. Desde ese día, mi hija se convirtió en mi único sol. Le di todo lo que el dinero podía comprar y todo lo que no. La envié a estudiar gestión de marcas de lujo a Suiza, un capricho que costó una fortuna, pero que yo pagué con orgullo. Cuando se casó con Rodrigo, un hombre de negocios de la Ciudad de México, con más ambición que talento, les compré un apartamento en Polanco, uno de los barrios más exclusivos del país. Durante los últimos 5 años he visto cómo los proyectos de Rodrigo fracasaban uno tras otro, y en silencio yo cubría sus deudas para que mi hija no conociera la vergüenza. Yo era su red de seguridad, su banco incondicional, el viejo roble al que siempre podían acudir en busca de sombra y sustento. Hace 2 semanas, Valeria me llamó. Su voz vibraba con una emoción que no le había escuchado en años. «Papá, lo logramos. Rodrigo acaba de cerrar un contrato millonario con unos inversores de Dubái. Nuestro futuro está asegurado». Me pidió que organizara una cena de celebración en mi casa histórica de Taxco. «Quiero que sea en casa, papá. Quiero celebrar donde empezó todo. Y por favor, ¿podrías preparar tu famoso mole negro? Como el que hacía la abuela Sofía». Mi corazón de padre, estúpido y ciego, se llenó de una alegría inmensa. Era la primera vez en años que mostraba interés en nuestras raíces, en nuestras tradiciones. Pasé 2 días comprando los ingredientes más frescos, moliendo los chiles y las especias, cocinando a fuego lento el mole que había sido la receta secreta de mi madre. Quería que todo fuera perfecto. Esa noche, la del pasado martes, llegaron. Valeria estaba radiante. Rodrigo sonreía con la confianza de un tiburón. Me llenaron de halagos, elogiaron la casa, la comida, mis manos de artesano. «Nadie cocina como tú, suegro», dijo Rodrigo, levantando su copa de vino. «Brindo por el hombre que lo empezó todo». Me sentí por un instante el hombre más afortunado del mundo. Pero después del postre, la atmósfera cambió. La sonrisa de Valeria se desvaneció, reemplazada por una seriedad cortante. Rodrigo dejó su copa y sacó un elegante maletín de cuero. De él extrajo una gruesa carpeta con documentos. «Papá, esta cena no es solo una celebración», dijo Valeria, su voz ahora desprovista de toda calidez. «Es una transacción». El frío de sus palabras me recorrió la espalda.
Rodrigo deslizó los documentos por la mesa de caoba hasta ponerlos frente a mí. Sebastián, dijo, llamándome por mi nombre de pila por primera vez en 10 años. Como sabes, Valeria y yo estamos a punto de entrar en las grandes ligas. Necesitamos consolidar nuestros activos. Tu taller, Platería de la Torre, es una marca con un gran valor histórico, pero está siendo desaprovechada. Necesita una gestión moderna, agresiva. Abrí la carpeta. Lo que vi me robó el aliento. No era una propuesta de negocio. Era un contrato de venta. Un contrato donde yo, Sebastián de la Torre, le vendía a una empresa recién formada a nombre de Rodrigo el 100% de mi taller, sus diseños, su inventario y su nombre por la suma simbólica de 10,000 pesos. Levanté la vista, buscando los ojos de mi hija. No encontré a Valeria. Encontré a una extraña, una depredadora de mirada fría. ¿Qué es esta monstruosidad?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Es el futuro, papá, respondió ella. Firma aquí y transfiérenos el taller. Te daremos una pequeña pensión mensual para que vivas cómodamente. Será nuestro gesto de gratitud. ¿Y si me niego?, pregunté, sintiendo cómo el mole que había cocinado con tanto amor se convertía en veneno en mi estómago. Fue entonces cuando Rodrigo deslizó una carpeta sobre la mesa. Si te niegas, dijo con una calma aterradora, entonces presentaremos esto ante un juez. Es el informe de un geriatra muy respetado que, tras observar tu comportamiento errático y tus pérdidas de memoria en los últimos meses, ha concluido que ya no estás en condiciones de manejar tus propios asuntos. Te declararemos senil y el juez nos nombrará tus tutores legales. Y lo tomaremos de todos modos. La elección es tuya, Sebastián. El camino fácil o el camino humillante. El mundo se detuvo. Cada sonido de la noche de Taxco, los grillos, el murmullo lejano de la ciudad, todo se desvaneció. Estaba atrapado, traicionado no solo por mi hija, sino por un plan tan cruel y meticuloso que me dejaba sin salida. Me miraban, los dos, esperando mi rendición, la firma que convertiría mi vida en un epílogo y mi legado en su botín. Pero mientras miraba la pluma que mi hija me ofrecía, algo dentro de mí, el viejo artesano que sabe que la plata más pura sale del fuego más caliente, comenzó a forjar una respuesta. Señor, si alguna vez ha sentido la amargura de una traición cuando solo ofrecía amor, le pido que deje un like como señal de que no estoy solo en esta batalla, para acompañarme con la fe de que la justicia puede forjarse incluso en el fuego más oscuro. Suscríbase al canal. Y dígame en los comentarios desde qué ciudad me escucha, para sentir la fuerza de nuestra comunidad unida contra la ingratitud. El silencio que se apoderó de mi comedor después de su ultimátum fue denso, pesado, como la plata antes de ser purificada por el fuego. Por un instante eterno, el mundo se redujo a 3 figuras congeladas en el tiempo: un padre traicionado y los 2 extraños que ocupaban los cuerpos de su hija y su yerno. Rodrigo me observaba con la fría impaciencia de un acreedor, mientras que Valeria, mi Valeria, tenía una expresión de determinación casi clínica, como si estuviera negociando la compra de un objeto y no la demolición del alma de su propio padre. Mi mente, entrenada durante 50 años para encontrar salidas en laberintos de números y contratos, se puso a trabajar en medio del caos de mi corazón roto. No podía decir que no. Si me negaba, activarían su plan B, la humillación pública de declararme senil. No podía firmar. Si firmaba, mi vida, tal como la conocía, terminaría. Necesitaba tiempo. El tiempo era el único lujo que no me habían quitado. Aún. Dejé caer la pluma sobre la mesa.
El pequeño sonido resonó en la habitación como un disparo. Me llevé una mano al pecho, una actuación que no requirió mucho esfuerzo, pues sentía una opresión real, un dolor físico que iba más allá de lo emocional. Es demasiado, balbuceé, mi voz sonando tan frágil y quebrada como me sentía por dentro. Necesito procesar esto, 50 años de mi vida, en estas hojas. Vi una chispa de triunfo en los ojos de Rodrigo, que rápidamente ocultó con una máscara de falsa compasión. Por supuesto, Sebastián. Entendemos que es un shock, dijo, su tono ahora untuoso y condescendiente. No esperábamos que tomaras la decisión esta misma noche. Solo pido unos días. Continué mirando a mi hija, apelando a una memoria de afecto que sabía que ya no existía. Una semana. Déjenme una semana para despedirme, para caminar por el taller por última vez como su dueño, para hacer las paces con la idea. El próximo martes les daré mi respuesta. Valeria y Rodrigo intercambiaron una mirada. Pude leer su cálculo. Una semana. ¿Qué podía hacer un viejo confundido en una semana? Nada que pudiera alterar su plan maestro. Darme ese tiempo era un pequeño precio a pagar, una concesión que los hacía parecer razonables, incluso magnánimos. Está bien, papá, dijo Valeria, su voz ahora de nuevo la de una hija solícita. Tómate tu tiempo. Es lo menos que podemos hacer. Pero el próximo martes necesitamos una resolución. Los inversores de Rodrigo no pueden esperar indefinidamente. Los inversores de Dubái, otra mentira. Los únicos inversores eran ellos, y el único capital que buscaban era el mío. Asentí en silencio, manteniendo mi papel de anciano abrumado. Se levantaron, recogieron sus maletines y se dirigieron a la puerta. En el umbral, Valeria se detuvo y se giró. Es por tu bien, papá, para que puedas vivir tus últimos años en paz, sin preocupaciones. Y con esa última y cruel puñalada, se marcharon, cerrando la puerta detrás de ellos. Me quedé inmóvil en el comedor durante una hora, escuchando el tic-tac del reloj, cada segundo un martillazo en mi cráneo. Cuando finalmente pude moverme, no sentí tristeza. La tristeza había sido incinerada, reemplazada por una rabia fría y una claridad absoluta. Caminé directamente a mi estudio, cerré la puerta con llave y saqué de un cajón secreto una vieja agenda de cuero. Busqué un nombre que no había necesitado en más de una década: Mateo Herrera. Mateo y yo nos habíamos criado juntos en las calles empedradas de Tasco. Él era el hijo del abogado del pueblo, yo, el del humilde platero. Mientras yo aprendía a moldear la plata, él aprendía a moldear la ley. Se convirtió en uno de los abogados corporativos más temidos de la Ciudad de México, un hombre cuya integridad era tan legendaria como su astucia. Se había retirado hacía 5 años, pero yo sabía que el fuego de la batalla legal nunca se había extinguido en él. Marqué su número personal. Bueno, respondió su voz, más grave por los años, pero inconfundible. Mateo, soy Sebastián de la Torre, dije. Hubo un silencio y luego una carcajada cálida. Sebastián, milagro. ¿A qué debo el honor, mi viejo amigo? Finalmente decidiste retirarte y jugar al dominó conmigo en Cuernavaca. Ojalá fuera eso, Mateo, respondí, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos. Necesito tu ayuda. Estoy en problemas graves. El tono de Mateo cambió instantáneamente. La calidez fue reemplazada por la alerta de un depredador. ¿Qué clase de problemas, Sebastián? Lo conté todo. La cena, el ultimátum, el chantaje. Le describí los documentos, la amenaza de la declaración de senilidad, la frialdad de mi propia hija.
Hablé durante 20 minutos sin interrupción, vomitando el veneno que me habían obligado a tragar. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea era pesado, peligroso. «Estaré en Taxco mañana al amanecer», dijo finalmente Mateo, su voz un gruñido bajo. «No firmes nada, no hables con ellos, no hagas absolutamente nada hasta que yo llegue». Y Sebastián hizo una pausa. «Ese médico geriatra del que hablaste, ¿cómo se apellida?» Le di el nombre. «Bien», dijo Mateo. «Voy a hacer un par de llamadas antes de salir para allá. Creo que el buen doctor va a recibir una visita inesperada antes que nosotros». Colgué el teléfono y por primera vez desde la noche anterior sentí una bocanada de aire llenar mis pulmones. El artesano traicionado había encontrado a su abogado. El viejo zorro de Taxco había convocado al viejo león de la ciudad de México. El juego había cambiado, ya no estaba solo y tenía una semana para convertir mi sentencia de muerte en su obra maestra de la justicia. Señor, en los momentos más oscuros de la traición, la mano de un amigo leal puede ser el ancla que nos salva del abismo. Si usted valora la fe en la verdadera amistad, más allá de los lazos de sangre, deje su like para ser testigo de cómo la astucia y la lealtad se unen para forjar una defensa. Suscríbase al canal y cuénteme desde su ciudad quién ha sido su Mateo en los momentos más difíciles de su vida. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las montañas que acunan a Taxco cuando el sonido de un coche deteniéndose frente a mi casa rompió el silencio de la madrugada. Era Mateo. Lo vi desde la ventana de mi estudio, bajando de un Mercedes negro con la agilidad de un hombre 20 años más joven. A sus 76 años, Mateo Herrera todavía poseía el aura de un león. El pelo plateado y espeso peinado hacia atrás, los ojos oscuros y penetrantes que parecían leer el alma, y un traje impecable que gritaba poder y control. Verlo caminar por mi sendero de piedra fue como ver llegar a un ejército de un solo hombre. Le abrí la puerta antes de que llamara. Nos abrazamos, un abrazo corto, viril, el abrazo de dos hombres que habían compartido una vida de secretos y lealtades. «Viejo zorro», me dijo, su voz un murmullo grave, «parece que tus cachorros han decidido que ya no tienes dientes. Creen que estoy desdentado y ciego, Mateo», respondí, guiándolo a mi estudio, donde una cafetera ya emanaba un aroma fuerte y reconfortante. «Ven, mira la obra de arte que mi hija y su marido han creado». Le entregué la carpeta con los documentos. Durante media hora, Mateo los examinó en un silencio absoluto, su rostro una máscara de concentración. Solo el suave pasar de las hojas y el ocasional murmullo de desprecio rompían la quietud. Cuando terminó, se reclinó en su silla y me miró. «Es una trampa hermosa, Sebastián», dijo con una ironía helada. «Brutal, pero legalmente casi perfecta si la víctima es en efecto un anciano senil. El contrato de venta es leonino, pero técnicamente voluntario. Y la amenaza del informe psiquiátrico es el verdadero veneno. Es un chantaje de libro de texto». Se inclinó hacia adelante. «Pero cometieron dos errores. El primero, subestimarte a ti. El segundo, y más grave, subestimarme a mí». Una sonrisa, la primera que sentía genuina en días, se dibujó en mi rostro. «¿El buen doctor?», pregunté. La sonrisa de Mateo se ensanchó, mostrando un destello depredador. «Ah, el doctor Fausto Morales, un geriatra con una clínica modesta pero con deudas de juego considerables, según mis fuentes. Anoche, mientras yo conducía hacia acá, un asociado mío le hizo una visita. Mi asociado se presentó como el hijo de un acaudalado empresario de Monterrey, preocupado por la prodigalidad de su padre.
Le explicó al doctor que necesitaba un informe de incompetencia para proteger el patrimonio familiar. ¿Y? Pregunté, mi corazón latiendo con anticipación. El doctor Morales, continuó Mateo, fue tan amable de explicarle a mi asociado todo el proceso. Le dijo que por la suma de 100,000 pesos podía producir un informe clínico detallado, con fecha retroactiva, que sería prácticamente irrefutable en un tribunal. Mi asociado, por supuesto, grabó cada palabra de esa conversación. El chantaje de tu hija se ha convertido en nuestra pieza de evidencia más poderosa. El buen doctor va a tener que elegir entre ir a la cárcel por fraude y conspiración o convertirse en nuestro testigo estrella. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo. El arma principal de Valeria y Rodrigo había sido desactivada. Entonces, ¿qué hacemos ahora, Mateo? ¿Los confrontamos? ¿Llamamos a la policía? No, dijo Mateo con firmeza. La policía solo les daría una palmada en la muñeca y confrontarlos los pondría en alerta. No, Sebastián, ellos han elegido jugar una partida de Mindio de Sindosem, ajedrez, y nosotros vamos a responder con un jaque mate del que no se recuperarán jamás. Vamos a darles exactamente lo que quieren, o al menos lo que ellos creen que quieren. Durante las siguientes horas, el estudio del artesano se convirtió en el cuarto de guerra del abogado. Mateo trazó una estrategia tan brillante como despiadada. «Vas a llamarlos hoy mismo», me instruyó. «Vas a sonar derrotado, resignado. Les dirás que has pensado en su propuesta y que, aunque te duele, entiendes su preocupación. Les dirás que no quieres vender el taller, que es el alma de la familia, pero les propondrás una alternativa para asegurar su futuro». «¿Qué alternativa?», pregunté, fascinado por la mente de mi amigo. «Un fideicomiso», anunció Mateo. «Les dirás que estás dispuesto a poner Platería de la Torre y todas tus propiedades en un fideicomiso irrevocable. Les explicarás que tú serás el beneficiario vitalicio, pero que a tu muerte los activos pasarán a ellos, para protegerlos de bienes sin acreedores o de malas decisiones. El fideicomiso será administrado por un tercero de confianza». «¿Tú?», adiviné. «Exactamente», confirmó Mateo. «Ellos verán esto como una victoria total. No obtienen el control inmediato, pero aseguran la herencia. Creerán que tu sentimentalismo te ha llevado a una solución que para ellos es perfecta. No tendrán motivos para activar el plan de la incompetencia». «Pero, Mateo, si el fideicomiso es irrevocable», comencé a decir confundido. «Ahí está la belleza de la ley, mi amigo», dijo con una sonrisa astuta. «El documento que les mostraremos, el que revisarán sus abogados, será exactamente ese. Pero el documento que firmarás el próximo martes será ligeramente diferente. Una cláusula, Sebastián, una pequeña cláusula que cambiará todo». Me explicó el plan. La cláusula especificaría que, para recibir los beneficios del fideicomiso, los herederos deberían demostrar, a satisfacción del fideicomisario, Mateo, haber mantenido una conducta honorable y de respeto filial hacia el benefactor, yo, durante el año previo a su fallecimiento, y que cualquier acto de coacción, engaño o malicia anularía por completo sus derechos. «Pero eso lo decidirías tú, subjetivamente», dije. «No», corrigió Mateo. «Lo decidirá un juez, basado en las pruebas que ya tenemos, la grabación del doctor Morales, los documentos que te han presentado, mi testimonio. En esencia, Sebastián, les estás dando una soga y les estás invitando a que se ahorquen con ella». El plan era perfecto. Les daba a mis hijos la ilusión de la victoria, neutralizaba su amenaza inmediata,
y ponía el control final de mi legado no en mis manos, sino en las manos de la propia justicia. Era la obra maestra de un artesano legal. Señor, la sabiduría popular dice que es mejor tener un amigo en la plaza que dinero en el arca. Si usted cree en el poder de la lealtad y la inteligencia para combatir la traición, deje su like. Suscríbase para ver cómo se prepara la trampa. Con la fe de que un buen plan es el primer paso hacia la victoria. Y cuénteme, desde su ciudad, ¿cuál es el consejo más sabio que un amigo le ha dado jamás? La mañana siguiente, mi casa, que durante días había sido un mausoleo de mi dolor, se transformó en el silencioso cuartel general de nuestra contraofensiva. Mateo Herrera, con la energía de un general antes del desembarco, había convertido mi mesa de comedor en un mapa de batalla legal. Desplegó códigos civiles, borradores de contratos y diagramas de flujo que detallaban cada posible movimiento de nuestros adversarios. Yo, su soldado, me preparaba para la primera escaramuza, la llamada telefónica que lo cambiaría todo. Recuerda, Sebastián, me instruyó Mateo mientras yo sostenía el teléfono. Su peso se sentía como el de un arma. Tu voz debe ser la de un hombre que ha llorado toda la noche. Un hombre que ha sido vencido no por la lógica, sino por el agotamiento emocional. No estás negociando, estás capitulando. ¿Entendido? Asentí. Respiré hondo y marqué el número de Valeria. Contestó al segundo timbre, su voz impaciente y afilada. ¿Papá? ¿Has tomado una decisión? Rodrigo y yo necesitamos empezar a mover las cosas. No hubo un ¿cómo estás? No hubo un ¿dormiste bien? Solo la urgencia de un buitre esperando que su presa finalmente deje de respirar. Valeria, hija, comencé forzando un temblor en mi voz. Sí, he tomado una decisión. No he dormido, pensando en todo, en tu madre, en el taller, en la familia. Hubo un silencio al otro lado. Podía casi oírla hacerle una seña a Rodrigo para que se acercara a escuchar. ¿Y a qué conclusión has llegado, papá?, preguntó, su tono ahora suavizado, la voz de una hija manejando a un anciano sentimental. Tienen razón, dije, cada palabra un trozo de mi alma que sacrificaba por la victoria. Soy viejo, estoy cansado. Anoche, después de que se fueron, intenté revisar las cuentas del taller y los números bailaban ante mis ojos. Ya no tengo la fuerza para luchar, ni contra ustedes, ni contra el tiempo. Oh, papá, lo siento mucho, mintió ella, su voz goteando una compasión tan falsa como las piedras de un collar barato. No queríamos hacerte daño, solo queremos cuidarte. Lo sé, hija, lo sé. Continué con mi actuación. Por eso, no voy a pelear, pero no puedo firmar ese contrato de venta. No puedo vender el alma de tu abuelo, de tu abuela. Mi alma sería como vender mi propia tumba. Escuché un murmullo de frustración de Rodrigo al fondo. La paciencia de mi yerno era notoriamente corta. Entonces, ¿qué propones, papá?, preguntó Valeria, su voz perdiendo un poco de su dulzura. Quiero proponerles algo diferente, algo que proteja el legado, pero también su futuro. Quiero poner todo, el taller, la casa, el nombre, todo, en un fideicomiso familiar irrevocable. Yo seguiré recibiendo los beneficios para vivir hasta el día de mi muerte. Y cuando yo falte, todo pasará a ser tuyo, Valeria, entero, protegido, sin impuestos de sucesión que los agobien. El silencio que siguió fue diferente. Fue un silencio de cálculo rápido, de codicia, procesando una oferta inesperadamente ventajosa, un fideicomiso, la herencia asegurada sin una batalla legal, sin el riesgo de que un juez anulara sus planes. Era una victoria aún más grande de la que habían esperado. Un fideicomiso
repitió lentamente. ¿Y quién lo administraría? Un tercero neutral, respondí, siguiendo el guión de Mateo. Mi viejo amigo, el abogado Mateo Herrera. Es un hombre retirado, de una integridad intachable. Se asegurará de que el patrimonio se gestione correctamente y de que ustedes lo reciban intacto cuando llegue el momento. Escuché a Rodrigo susurrar excitado al fondo. Es perfecto, acepta. Papá, no sé qué decir, dijo Valeria, su voz ahora rebosante de una gratitud teatral. Es una solución increíblemente sabia y generosa. Demuestra cuánto nos quieres. Solo quiero que la memoria de su madre y el trabajo de nuestra familia estén seguros, dije, sintiendo náuseas por mi propia mentira. Mi abogado preparará los documentos. Estarán listos para que sus abogados los revisen el viernes. Y el martes, como acordamos, firmaremos todo. Gracias, papá, de verdad. Sabía que entenderías, dijo, su voz ahora alegre, liberada. Colgó el teléfono, dejé el auricular en su base y miré a Mateo. Él asintió lentamente, una sonrisa de cazador en su rostro. Mordieron el anzuelo, el sedal y la caña, Sebastián. Ahora están atrapados. Creen que han ganado la guerra, cuando en realidad acaban de entrar voluntariamente en el matadero. Pero yo no podía sonreír. El alivio de que la trampa hubiera funcionado estaba ahogado por el dolor de la conversación. La ha llamado generosa, Mateo. Me ha dicho que la quiero. ¿Cómo puede vivir con tanta mentira dentro? Mateo se levantó y puso una mano en mi hombro. Porque para gente como ella, Sebastián, las palabras no tienen un significado moral. Son solo herramientas. Llaves para abrir cajas fuertes. La tuya era la más grande que habían visto, y estaban dispuestos a usar cualquier llave para abrirla. Sacó una carpeta de su propio maletín. Y hablando de herramientas, dijo, su tono volviéndose serio. Mientras tú preparabas el mole, yo seguí investigando. Valeria no solo estaba planeando declararte senil, ya había hecho el siguiente paso. Me mostró una serie de correos electrónicos impresos. Eran comunicaciones entre mi hija y 3 de los asilos de ancianos. Más exclusivos de Morelos. Estaba solicitando información urgente para un familiar con demencia de inicio rápido. En uno de los correos, fechado el día antes de la fatídica cena, preguntaba específicamente sobre las políticas de restricción de visitas por motivos terapéuticos. Quería encerrarme y además aislarme. Quería asegurarse de que, una vez dentro, nadie, ni siquiera un viejo amigo como Mateo, pudiera llegar a mí para escuchar la verdad. La última pieza de mi corazón de padre se hizo cenizas en ese momento. Toda duda, toda piedad se desvaneció. Mi hija no era una víctima de la manipulación de su marido. Era la arquitecta de mi encarcelamiento. Señor, ¿qué es más doloroso, la traición en sí o la fría premeditación que hay detrás de ella? Si usted ha sentido el escalofrío de un engaño calculado, deje un like en señal de que entiende esta herida. Suscríbase, con la fe de que los planes más oscuros a menudo son los que se desmoronan bajo la luz de la verdad. Y cuénteme, desde su ciudad, ¿cree que la justicia requiere a veces usar las mismas armas que el enemigo? Los 5 días que transcurrieron entre mi llamada de capitulación y la firma final del martes fueron el acto más largo y agónico de mi vida. Mi casa, normalmente un santuario de paz y creación, se convirtió en un escenario de tensión sofocante. Mateo Herrera había transformado mi estudio en su bufete personal, un bastión de legalidad desde donde movía los hilos de nuestra contraofensiva con una discreción y una eficiencia que me dejaban asombrado. Yo, por mi parte, tenía el papel más ingrato.
el de ser el señuelo. Valeria y Rodrigo, ahora seguros de su victoria, se volvieron insoportablemente solícitos. Llamaban 3 veces al día. ¿Cómo te sientes hoy, papá? ¿Necesitas que te traigamos algo de la ciudad? ¿Estás seguro de que no quieres que te ayudemos con Mateo en el papeleo? Cada pregunta era una daga de falsa amabilidad. Venían a visitarme cada tarde, trayendo pasteles caros de la Ciudad de México o frutas exóticas como si fueran ofrendas para un rey moribundo. Se sentaban en mi sala, observándome, evaluando mi declive, y yo les daba el espectáculo que anhelaban. Caminaba más despacio, me quejaba de dolores imaginarios en la espalda, fingía quedarme dormido en mi sillón en mitad de una conversación. Un día, accidentalmente, derramé una taza de café sobre unos periódicos. La reacción de Rodrigo fue instantánea, un suspiro de impaciencia que rápidamente disfrazó de preocupación. No te preocupes, Sebastián, yo limpio. Es normal que estas cosas pasen. Vi la mirada que le lanzó a Valeria, una mirada que decía, «¿Ves? Te lo dije, está acabado». La presencia de Mateo los inquietaba. «¿Quién es realmente ese amigo tuyo, papá?», me preguntó Valeria un día, mientras Mateo estaba encerrado en el estudio. «Parece muy intenso para ser un simple abogado jubilado». «Mateo es mi albacea». Mentí, usando el término que él mismo me había sugerido. «Está poniendo mis voluntades, tal como acordamos. Es un hombre meticuloso. Quiere que todo esté perfecto para cuando yo ya no esté». La palabra albacea pareció tranquilizarlos. Les sonaba a testamentos, a muerte, al final natural de las cosas que ellos estaban tratando de acelerar artificialmente. No sospechaban que Mateo no estaba ejecutando mis últimas voluntades, sino forjando mi arma más poderosa. Dentro del estudio, la realidad era otra. Mateo no solo estaba redactando el fideicomiso trampa, estaba construyendo un caso legal tan sólido como una pirámide. «Sebastián, esto es más grande de lo que pensábamos», me dijo el sábado por la noche, mostrándome unos documentos que había obtenido a través de sus contactos. «Tu yerno, Rodrigo, no solo tiene deudas, tiene una orden de embargo preventivo sobre su empresa por parte de Hacienda. Le debe al fisco casi 2 millones de pesos en impuestos no declarados. La notificación le llegará en 30 días». La noticia me impactó. Su desesperación no era solo por sus fracasos comerciales, sino por un fraude fiscal que podía llevarlo a la cárcel. «Y Valeria lo sabe, por supuesto», continué, entendiendo la pieza que faltaba. «Lo sabe desde hace 6 meses», confirmó Mateo. «He encontrado transferencias desde una cuenta secreta de ella a la cuenta de la empresa de Rodrigo, intentando tapar los agujeros. Estaban en un callejón sin salida, Sebastián. Robarte no era su plan A, era su única salida». Pero el descubrimiento más doloroso llegó el lunes, la víspera de la firma. Mateo me mostró el registro de unas llamadas. Hablé con el agente inmobiliario que contactó Rodrigo en Polanco. Explicó, el que les vendió el apartamento que tú pagaste. Al parecer, Rodrigo lo llamó hace 2 semanas para pedirle una valoración discreta de tu casa aquí en Taxco. Le dijo que un pariente mayor estaba a punto de trasladarse a una residencia y que querían saber el valor de mercado para una venta rápida. No solo querían mi taller, querían borrarme, vender la casa de mis padres, la cuna de mi familia, el lugar donde creció mi propia hija. Querían liquidar cada vestigio de mi existencia para pagar sus deudas y construir su futuro sobre las cenizas de mi pasado. Esa noche, cualquier resquicio de duda que pudiera albergar sobre la dureza de mi plan se convirtió en polvo.
El lunes por la noche, nos sentamos en el estudio por última vez antes del día D. Sobre la mesa de roble había dos versiones del documento del fideicomiso. Eran idénticas en apariencia, el mismo número de páginas, la misma tipografía, el mismo lenguaje legal denso, pero una de ellas, la que yo firmaría, contenía la cláusula 14, apartado B, la cláusula de integridad filial. Mateo me la leyó en voz alta una última vez. Cualquier acto de coacción, engaño, manipulación o malicia, debidamente probado ante un tribunal, cometido por los beneficiarios en contra del benefactor, resultará en la anulación inmediata e irrevocable de todos sus derechos sobre este fideicomiso. Es una obra de arte, Mateo, le dije, mi voz llena de una sombría admiración. Él cerró la carpeta. ¿Estás seguro, Sebastián? Mañana, cuando firmes esto, no habrá vuelta atrás. Tu relación con tu hija, tal como la conoces, terminará para siempre. Me levanté y caminé hacia el pequeño altar que tenía en un rincón del estudio, donde guardaba una fotografía de mi Sofía. Era del día de nuestra boda, su sonrisa joven y llena de sueños. Toqué el marco de plata que yo mismo había labrado para ella. La relación que yo conocía, Mateo, terminó la noche en que ella me puso precio. Respondí, mi voz firme. Terminó cuando decidió que mi legado era un botín y mi vida, un obstáculo. Mañana no voy a perder una hija. Voy a proteger el honor de la mujer que me la dio. Mateo asintió, su rostro solemne. Entonces estamos listos, Señor. La víspera de la justicia es un momento de una calma extraña, la calma del que sabe que ha hecho todo lo posible y que el destino está a punto de revelarse. Si usted tiene fe en que la preparación y la convicción son las mejores armas contra la maldad, deje su like, suscríbase para presenciar la firma final, el momento en que la trampa se cierra. Y dígame, desde su ciudad, ¿ha tenido que tomar alguna vez una decisión dolorosa pero necesaria para proteger lo que más ama? El martes llegó como un día cualquiera, pero en el aire de Taxco flotaba una electricidad que solo Mateo y yo podíamos sentir. Era el día del juicio, aunque los acusados creían ser los jueces. Pasé la mañana en mi taller, no trabajando, sino simplemente de pie en medio de él. Toqué las herramientas de mi abuelo, sentí la superficie fría de mi yunque, inhalé el olor familiar de la plata y el fundente. Era mi despedida silenciosa, mi último adiós al hombre que había sido para poder convertirme en el hombre que necesitaba ser. A las 11 en punto, llegaron. Valeria y Rodrigo no venían solos. Los acompañaba un abogado joven, de traje brillante y sonrisa engreída, un hombre llamado licenciado Morales. Su presencia era la estocada final de su teatro. Querían que la transacción pareciera no solo legal, sino bendecida por el consejo de un profesional. Querían que yo me sintiera completamente acorralado. Mateo lo recibió en la puerta con una cortesía formal que era en sí misma una obra de arte. Los condujo a mi estudio, donde yo los esperaba sentado detrás de mi escritorio de cedro, el mismo escritorio donde había firmado los cheques de la educación de Valeria, de sus coches, de sus caprichos. Hoy firmaría el cheque de su consecuencia. Sebastián, qué bueno verte tan sereno, dijo Rodrigo, su tono lleno de una falsa calidez que me revolvió el estómago. Valeria se acercó y me dio un beso en la frente. Hola, papá. Estamos aquí para finalizar todo, para que por fin puedas descansar. El licenciado Morales, su abogado, no perdió el tiempo. Señor de la Torre, mi colega, el licenciado Herrera, fue tan amable de enviarme un borrador del fideicomiso ayer por la noche, dijo, dejando su maletín sobre la mesa.
Debo decir que es un instrumento legal impecable. Protege sus intereses como beneficiario vitalicio y asegura una transición ordenada del patrimonio a su hija a su debido tiempo. Mis clientes están muy satisfechos con esta solución. Mateo, que había permanecido en silencio en un rincón de la sala, asintió levemente. Me alegra que lo encuentre de su agrado, licenciado. La intención del señor de la Torre siempre ha sido proteger a su familia. La ironía en la voz de Mateo era tan sutil, tan afilada, que solo yo pude sentirla. Valeria y Rodrigo, sin embargo, estaban demasiado ocupados saboreando su victoria para notarla. Vi cómo Valeria le lanzaba una mirada triunfante a su marido. El viejo había cedido. El tesoro era suyo. Entonces, si todos estamos de acuerdo, procedamos, dijo Morales, sacando su propia copia del documento. Revisaremos una última vez y luego firmaremos. Durante la siguiente media hora, presencié la farsa más grande de mi vida. El abogado de mi hija leyó en voz alta cláusulas de un documento que era una obra de ficción, el señuelo que Mateo había redactado. Hablaba de los deberes del fideicomisario, de los derechos de los beneficiarios, de los protocolos de inversión, y en ningún momento, por supuesto, mencionó la cláusula 14, apartado B. No estaba en su copia. Cuando terminó, miró a sus clientes. Todo en orden. Es exactamente lo que discutimos. Perfecto, dijo Rodrigo, reclinándose en su silla con la arrogancia de un rey. Mateo se levantó. Excelente. Caminó hacia mi escritorio y colocó 2 carpetas de cuero idénticas, una al lado de la otra. Como dicta el protocolo, tenemos 2 copias originales para ser firmadas. Una para los archivos del fideicomiso y otra para los beneficiarios. Le entregó una de las carpetas al licenciado Morales. Por favor, si es tan amable de verificar que es idéntica a la que ha revisado. Mientras el joven abogado hojeaba rápidamente las páginas del documento señuelo, Mateo deslizó la otra carpeta, la verdadera, frente a mí. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Este era el momento, el punto de no retorno. «Papá», dijo Valeria, su voz suave como la seda envenenada. «Gracias, gracias por entender. Prometo que cuidaremos de tu legado como si fuera el nuestro». «Porque lo es», añadió Rodrigo con una sonrisa. Tomé la pluma. Mis manos no temblaban. Miré a mi hija, a la mujer que había criado, a la extraña sentada frente a mí. Busqué en sus ojos un último vestigio de la niña que había amado, un átomo de duda, de culpa. No encontré nada, solo el reflejo de un futuro dorado construido sobre mi ruina. Firmé. Mi nombre, Sebastián de la Torre, apareció en la línea de puntos, claro y firme. Luego Valeria firmó como beneficiaria, su mano moviéndose con una rapidez ansiosa. Rodrigo firmó después de ella. Y finalmente, Mateo firmó como fideicomisario. El licenciado Morales actuó como testigo, estampando su sello. La trampa se había cerrado, y ellos mismos habían puesto sus nombres en ella. «Bueno, creo que esto merece una celebración», exclamó Rodrigo poniéndose de pie. Abrió su maletín y sacó una botella de champán, una Moet and Chandon que debían haber comprado con mi dinero. La descorchó con un estallido que sonó obsceno en el silencio de mi estudio. Sirvió 4 copas. «Un brindis», dijo, entregándome una copa que rechacé con un gesto de la mano. «Por el futuro y por la familia». Bebieron los 3, Valeria, Rodrigo y su sonriente abogado. Bebieron a la salud de su propia destrucción. Verlos celebrar, ver la alegría genuina en sus rostros, mientras creían haber consumado el robo perfecto, fue la experiencia más surrealista y dolorosa de mi vida.
Se rieron, hablaron de sus planes, de los viajes que harían, de cómo modernizarían la marca. Y yo me quedé allí, en silencio. Mi papel de viejo senil ya no era necesario. Ahora solo era un fantasma en mi propia casa, el testigo, silencioso de su delirio. Cuando finalmente se marcharon, con su copia del contrato falso bajo el brazo, me quedé solo con Mateo. El silencio que dejaron atrás era pesado, lleno de palabras no dichas. Mateo caminó hacia mi escritorio, tomó la carpeta con el contrato real y la guardó en su maletín. «El veneno ya está en sus venas, Sebastián», dijo en voz baja. «Ahora solo tenemos que esperar a que haga efecto». «Señor, hay algo más peligroso que la arrogancia de quienes subestiman la sabiduría de sus mayores. Si usted cree que la paciencia es el arma más letal en la batalla por la justicia, deje su like. Suscríbase para ser testigo del momento en que la verdad sale a la luz, con la fe de que los contratos firmados con engaño siempre acaban pagándose. Y cuénteme, desde su ciudad, ¿ha presenciado alguna vez una victoria que se sentía tan amarga como dulce? Los días que siguieron a la firma fueron un estudio sobre la naturaleza de la arrogancia humana. Valeria y Rodrigo, convencidos de que mi fortuna ya les pertenecía en espíritu, dejaron caer todas sus máscaras. La hija solícita y el yerno respetuoso desaparecieron, reemplazados por los nuevos amos de la casa, impacientes por tomar posesión de su reino. Yo continué mi papel de anciano dócil, un fantasma en mi propio hogar, observando desde las sombras cómo desmantelaban mi vida con una prisa casi febril. El primer golpe fue en el taller. El jueves, 2 días después de la firma, se presentaron en Platería de la Torre, no como herederos, sino como liquidadores. No me lo contaron ellos, por supuesto. Me lo contó esa misma noche mi capataz, Ignacio, un hombre de 60 años cuyas manos habían dado forma a la plata a mi lado durante 4 décadas. Llegó a mi casa con los ojos encendidos por una furia contenida. «Don Sebastián», me dijo, su voz ronca de indignación, «tiene que saber lo que han hecho. Llegaron esta mañana con 2 hombres de traje que nunca había visto. No saludaron a nadie, caminaron por el taller como si fuera un mercado de pulgas, señalando las piezas, hablando de valor de liquidación». Ignacio me contó cómo Rodrigo, con una calculadora en la mano, discutía sobre fundir algunas de mis creaciones más antiguas y emblemáticas para vender la plata por peso. Dijo que los diseños clásicos ya no eran rentables y que el metal en bruto tenía un valor más inmediato. Mi sangre se convirtió en hielo. Esas piezas no eran simples objetos. Eran la historia de mi familia, cada una un testimonio. De una época, de una inspiración, del amor que puse en mi oficio. «Pero lo peor, patrón», continuó Ignacio, su voz quebrándose, «fue lo que le dijeron a los muchachos. Anunciaron que, bajo la nueva gestión, habría una reestructuración, que la mitad del personal sería despedido para optimizar costes. Gente que lleva 20, 30 años con nosotros, don Sebastián». Los miraron como si fueran números en una hoja de cálculo. Escuché en silencio. Cada palabra de Ignacio, un nuevo clavo en el ataúd de la imagen que alguna vez tuve de mi hija. No solo querían mi dinero, querían aniquilar mi legado, borrar la historia, deshacerse de la gente cuya lealtad era un espejo que reflejaba su propia traición. El segundo golpe fue más personal. El sábado, Valeria llegó a casa acompañada de una mujer joven y de aspecto pretencioso, una diseñadora de interiores de la Ciudad de México. «Papá, te presento a Sofía», dijo con una alegría forzada. «Va a ayudarnos a
a actualizar un poco la casa, darle un aire más moderno. Durante las siguientes horas fui testigo de la profanación de mi hogar. Caminaron de habitación en habitación, mi hija y esa extraña, discutiendo cómo borrar cada rastro de mi difunta esposa. Este papel tapiz floral es deprimente, hay que quitarlo, decía la diseñadora, refiriéndose a las paredes de la sala que Inés y yo habíamos empapelado juntos un verano. Y todos estos muebles de madera oscura son tan pesados. Necesitamos líneas limpias, tonos neutros. Valeria asentía a todo, entusiasmada. Sí, sí, exactamente. Quiero que todo se sienta más ligero, menos cargado de pasado, menos cargado de pasado, menos cargado de su madre, menos cargado de mí. Llegaron al dormitorio principal, el santuario que yo apenas había tocado desde la muerte de Inés. Sobre la cómoda todavía estaba su colección de pequeños marcos de plata, cada uno labrado por mí, conteniendo fotos de nuestros momentos más felices. Y todo esto, dijo la diseñadora con un gesto de desdén, es demasiado sentimental, ocupa un espacio valioso. Sugiero una sola obra de arte abstracto en esta pared. Tienes razón, respondió mi hija sin siquiera mirar las fotos de su propia madre. Podemos guardar todo esto en cajas o donarlo. En ese momento tuve que salir de la habitación. Caminé hacia el jardín, mis pulmones luchando por encontrar aire. La traición ya no era sobre dinero o poder, era sobre el borrado. Estaban intentando borrar mi historia, mi amor, mi memoria. Mientras yo todavía estaba vivo para presenciarlo, Mateo me había instruido para que documentara cada uno de estos actos, cada conversación, cada visita, cada gesto de desprecio. Son las pruebas que alimentarán la cláusula 14, apartado B, Sebastián. Están cavando su propia tumba con cada palabra arrogante. Y yo lo hacía, grabando en secreto sus planes, sus críticas, su prisa por deshacerse del viejo. La gota que colmó el vaso llegó el lunes. Recibí una llamada de un tasador de arte de una prestigiosa casa de subastas. Señor de la Torre, le llamo para confirmar mi visita de mañana, para tasar la serpiente de luna, dijo el hombre. Mi corazón se detuvo. La serpiente de luna era mi obra maestra, un collar de plata y obsidiana que me llevó un año entero crear. Fue el último regalo que le hice a Inés antes de que enfermara. Ella lo usó solo una vez, en nuestra última fiesta de aniversario. Desde su muerte lo había guardado en la caja fuerte, una reliquia sagrada de nuestro amor. ¿Quién ha solicitado esa tasación?, pregunté, mi voz temblando de una rabia que apenas podía contener. Su hija, la señora Valeria de la Torre, nos dijo que la familia estaba considerando subastar la pieza para financiar un nuevo proyecto empresarial. Colgué el teléfono. Era suficiente. Habían cruzado la última frontera. Habían puesto precio al recuerdo más sagrado de su madre. Caminé con pasos decididos hacia mi estudio. El tiempo de la paciencia, de la actuación, había terminado. Tomé el teléfono y marqué el número de Mateo. Mateo, dije, mi voz fría y dura como la plata sin pulir. Se acabó. Quiero que actives la cláusula, ahora. Señor, hay un punto de ruptura en el alma humana, un límite que, una vez cruzado, transforma el dolor en una acción implacable. Si usted cree que hay memorias y legados que nunca deben ser profanados, deje su like. Suscríbase para presenciar el momento en que el cazador se convierte en la presa, con la fe de que la justicia es, en sí misma, la obra maestra final. Y cuénteme, desde su ciudad, ¿cuál es el límite que usted nunca permitiría que nadie cruzara? La llamada a Mateo desató un torbellino de actividad legal. La paciencia es una virtud, Sebastián,
Pero la acción en el momento preciso es un arte, me dijo, su voz cargada con la energía de un general que finalmente recibe la orden de atacar. Prepara el escenario. Yo prepararé los documentos. Mañana por la tarde, el telón caerá sobre su pequeña farsa. A la mañana siguiente, Valeria y Rodrigo recibieron una notificación oficial. No era de un juzgado, sino del despacho jurídico Herrera y Asociados. Un mensajero con guantes blancos les entregó un sobre sellado con lacre. Dentro, una citación formal para una reunión administrativa urgente sobre la ejecución preliminar del fideicomiso de la Torre, a celebrarse esa misma tarde a las 5 en mi estudio. La elección del lugar fue deliberada. Quería que su derrota ocurriera en el mismo espacio donde habían celebrado su supuesta victoria, rodeados por los símbolos de la vida que habían intentado robar. Llegaron puntuales, sus rostros una mezcla de impaciencia y triunfo. Creían que la reunión era para iniciar la transferencia de poder, para empezar a discutir cómo liquidarían mis activos. Rodrigo entró en mi estudio con la arrogancia de un conquistador, dejando su maletín sobre mi escritorio como si ya fuera suyo. Valeria me sonrió, una sonrisa que no ocultaba su avidez, pero no me encontraron solo y desvalido. A mi lado, sentado en el sillón de cuero frente al escritorio, estaba Mateo Herrera. La atmósfera no era la de una reunión familiar, sino la de una audiencia, fría, formal, implacable. «Buenas tardes», dijo Mateo, su voz llenando la habitación sin necesidad de alzarla. «Gracias por su puntualidad. El propósito de esta reunión es revisar los estatutos del fideicomiso que firmaron la semana pasada, antes de proceder con cualquier acción administrativa». Vi una sombra de duda cruzar el rostro del abogado de Valeria y Rodrigo, el licenciado Morales, a quien habían traído consigo. ¿Revisar los estatutos? Mi copia es bastante clara, licenciado Herrera. Me temo que su copia, licenciado Morales, respondió Mateo con una sonrisa gélida. Era un borrador preliminar. La versión final, la que fue debidamente firmada y notariada por todas las partes, contiene una adición fundamental. Por favor, si son tan amables de dirigir su atención a la cláusula 14, apartado B. Mateo les entregó a cada uno una copia del contrato real. Vi cómo sus ojos volaban sobre las páginas, buscando la cláusula, y luego vi el momento exacto en que la encontraron. El color abandonó el rostro de Valeria. Rodrigo frunció el ceño, incrédulo. Su abogado palideció. Mateo se levantó y leyó la cláusula en voz alta. Su voz era la de un juez dictando sentencia. Cláusula 14, apartado B, de la integridad filial. Se establece como condición indispensable para la recepción de cualquier beneficio derivado de este fideicomiso que los beneficiarios, la señora Valeria de la Torre y el señor Rodrigo Fuentes, demuestren, a satisfacción plena y exclusiva del fideicomisario, haber mantenido una conducta honorable, de respeto y de lealtad filial hacia el benefactor, el señor Sebastián de la Torre. Cualquier acto probado de coacción, engaño, manipulación o malicia, cometido con la intención de perjudicar el bienestar, la autonomía o el patrimonio del benefactor, resultará en la anulación inmediata, automática e irrevocable de todos sus derechos presentes y futuros sobre este fideicomiso. Un silencio mortal se instaló en el estudio. «¿Qué es esta basura?», explotó Rodrigo, poniéndose de pie de un salto. «Esto no es lo que acordamos, es un fraude». «¿Fraude, señor Fuentes?», preguntó Mateo con una calma exasperante. «Me parece que usted es un experto en el tema, pero le aseguro que este documento es 100% legal, y sus clientes lo firmaron de su puño y letra».
Impugnaremos esto. Ningún juez aceptará una cláusula tan subjetiva, gritó el joven abogado, intentando recuperar el control. Oh, no será subjetiva en absoluto, continuó Mateo, abriendo su propio maletín, porque como fideicomisario, mi deber es evaluar la conducta honorable basándome en pruebas, y tengo algunas. Y entonces comenzó la masacre. Metódicamente, Mateo fue exponiendo cada una de sus traiciones. Primero, la grabación del doctor Fausto Morales, ofreciendo un diagnóstico de demencia por 100.000 pesos. Luego, la copia de los documentos de venta forzosa que me habían presentado. Después, el testimonio jurado de mi capataz, Ignacio, sobre sus planes de despedir a la mitad de mi personal y fundir mis creaciones. A continuación, los correos electrónicos de Valeria a los asilos de ancianos, preguntando por las políticas de restricción de visitas. Con cada prueba que Mateo presentaba, el rostro de Rodrigo pasaba del rojo de la furia al blanco de la desesperación. Valeria había empezado a sollozar, un llanto bajo y patético. Y finalmente, dijo Mateo, dejando la última pieza para el final, tenemos la declaración jurada del señor Amador, tasador de la casa de subastas El Arte de la Plata, a quien la señora de la Torre contactó ayer para solicitar una tasación urgente del collar La Serpiente de Luna, el último regalo que mi cliente le hizo a su difunta esposa. Esa fue la estocada final. El licenciado Morales cerró su carpeta. Valeria, Rodrigo, me retiro de este caso. No represento a clientes que me mienten y me involucran en un fraude de esta magnitud. Recogió sus cosas y se marchó sin mirar atrás. No pueden, gimió Valeria mirándome, sus ojos suplicantes. Papá, por favor, fue un error. Estábamos desesperados. La desesperación puede llevar a un hombre a robar un pan, Valeria, le respondí, mi voz finalmente rompiendo el silencio. Pero no lo lleva a planificar durante meses el borrado de la vida y la memoria de su propio padre. Eso no es desesperación, es maldad. Mateo cerró su maletín. Por tanto, en mi capacidad como fideicomisario del fideicomiso de la Torre y basándome en la abrumadora evidencia de una conducta maliciosa y fraudulenta, declaro que ustedes, Valeria de la Torre y Rodrigo Fuentes, han violado de manera flagrante e irreparable las condiciones de la cláusula 14, apartado B. A partir de este momento, todos sus derechos como beneficiarios quedan permanentemente anulados. El fideicomiso procederá según las disposiciones secundarias que ustedes nunca se molestaron en leer. Disposiciones secundarias, susurró Rodrigo. Sí, dijo Mateo, caminando hacia la puerta y abriéndola. Todo el patrimonio será transferido a una nueva fundación para la preservación de la artesanía de la plata en Taxco y para la educación de jóvenes artesanos. Ahora, por favor, abandonen esta propiedad. Tienen 24 horas para desalojar el apartamento de Polanco. También pertenece al fideicomiso. Señor, la justicia cuando se sirve es un plato que deja sin aliento. Si usted cree que la verdad, armada con pruebas, es la fuerza más implacable de todas, deje su like. Suscríbase para descubrir cuál es el verdadero legado que el viejo artesano construirá sobre las ruinas de la codicia, con la fe de que las mejores obras nacen de los fuegos más intensos. Y cuénteme, desde su ciudad, ¿qué cree que es más poderoso, el amor o la justicia? Cuando la puerta de mi estudio se cerró detrás de mi hija y su marido, un silencio profundo y denso llenó la habitación. No era un silencio de paz, sino el silencio del vacío, el que queda después de una amputación. Me dejé caer en mi sillón de cuero.
el cuerpo de repente pesado, agotado por el peso de la batalla que acababa de ganar y de la hija que acababa de perder para siempre. Mateo permaneció de pie, observándome, dándome el espacio que necesitaba. «Lo has hecho, Sebastián», dijo finalmente su voz suave. «Has protegido tu legado. Has protegido la memoria de Sofía». «¿A qué precio, Mateo?», respondí. Mi voz era un susurro ronco. «Acabo de ejecutar legalmente a mi propia hija. La he despojado, la he humillado. ¿Qué clase de padre hace eso?». Mateo se acercó y llenó 2 vasos con el tequila que aún estaba sobre la mesa. Me tendió uno. «Un padre que se respeta a sí mismo», dijo con firmeza. «Un padre que entiende que el amor no puede ser una licencia para la destrucción. No la ejecutaste tú, Sebastián. Ella firmó su propia sentencia la noche en que te dio aquel ultimátum. Tú solo has sido el notario de su propia elección». Bebí el tequila de un trago. El fuego del agave recorrió mi garganta, un calor familiar en un mundo que se había vuelto extraño y frío. Mateo tenía razón, pero la verdad no aliviaba el dolor sordo en mi pecho, el dolor fantasma de un miembro que ha sido cortado. La noticia de la ruina de Valeria y Rodrigo se extendió por Taxco y la Ciudad de México, con la velocidad del fuego en un campo seco. Al día siguiente, el agente inmobiliario de Polanco recibió la orden de desalojo y, siendo un hombre de negocios, no tardó en hacer correr la voz entre sus clientes de la élite. En Taxco, la historia fue contada por los propios artesanos, no con regodeo, sino con una especie de justicia solemne. El patrón había sido traicionado, pero el patrón había prevalecido. Esa noche, mi teléfono se llenó de una última y desesperada ofensiva por parte de Valeria. No llamó. Me envió una avalancha de mensajes de texto, cada uno más virulento que el anterior. Eran el veneno final de una serpiente acorralada. «Has destruido mi vida. ¿Estás feliz ahora, viejo egoísta? Rodrigo me ha dejado. Dice que todo esto es mi culpa, que lo arrastré a mi guerra familiar. Me ha dejado sola y sin un céntimo. Te odio. Ojalá nunca hubieras sido mi padre. Ojalá te hubieras muerto antes que mamá. Ella nunca te habría perdonado por esto». Leí cada mensaje, cada palabra diseñada para herirme, y sentí nada. El dolor ya había alcanzado su cota máxima. Sus insultos ahora eran solo el eco de una voz extraña, una voz que ya no tenía poder sobre mí. Apagué el teléfono. Su capítulo en mi vida había terminado. Al día siguiente, decidí que era hora de empezar a construir sobre las ruinas. Convoqué a todos mis artesanos en el gran patio del taller. Eran 40 hombres y mujeres, algunos jóvenes aprendices, otros maestros plateros que, como Ignacio, habían pasado toda su vida conmigo. Se reunieron en silencio, sus rostros llenos de incertidumbre. La noticia de la caída de Valeria había llegado a sus oídos, pero no sabían qué significaría para ellos, para el futuro del taller. Me subí a una pequeña tarima, con Mateo a mi lado. «Familia», comencé, y la palabra se sintió más verdadera que nunca. Durante los últimos días han ocurrido muchos cambios. Algunos de ustedes han temido por su futuro, por el destino de esta casa que nos ha dado a todos un propósito y un sustento. Hoy estoy aquí para decirles que el futuro de Platería de la Torre nunca ha sido más seguro. A partir de hoy, continué, mi voz resonando en el patio, este taller ya no pertenece a un hombre ni a una familia. Pertenece a una idea. He transferido la propiedad total de la empresa a una nueva entidad, la Fundación Sofía de la Torre para la Platería de Taxco. Un murmullo de confusión recorrió la multitud. Esta fundación, expliqué, tiene 2 misiones. La primera,
proteger este taller para siempre, asegurando que nadie pueda venderlo o desmantelarlo jamás. La segunda, y más importante, es invertir en ustedes, en sus familias, en sus hijos, en el futuro de nuestro arte. Les detallé el plan. La creación de una escuela de orfebrería gratuita para los jóvenes de Taxco. La implementación de un seguro médico completo para cada empleado y sus familias. Y la joya de la corona, un programa de becas universitarias para sus hijos, para que pudieran convertirse en los médicos, ingenieros y abogados que sus padres nunca tuvieron la oportunidad de ser. El fideicomiso que creé no era una trampa para mi hija, concluí, mirando a los ojos de cada uno de ellos. Era un testamento que separaba la lealtad de la sangre, y ustedes, con sus años de trabajo, su dedicación y su respeto, han demostrado ser los verdaderos y únicos herederos de mi legado. El silencio fue roto por el sonido de un aplauso solitario. Era Ignacio. Y luego, uno a uno, todos los demás se unieron. Un estruendo de manos callosas y corazones agradecidos que llenó el taller y ahogó para siempre los fantasmas del pasado. La gente lloraba, me abrazaba, me daban las gracias. En ese momento, rodeado por mi verdadera familia, supe que había tomado la decisión correcta. Señor, dicen que de las cenizas de una gran pérdida puede nacer un propósito aún mayor. Si usted cree que la verdadera riqueza no se mide en plata, sino en la lealtad y el bienestar de nuestra comunidad, deje su like. Suscríbase para acompañarme en la construcción de este nuevo legado, con la fe de que un final puede ser en realidad el más hermoso de los comienzos. Y cuénteme desde su ciudad, ¿qué significa para usted construir algo que perdure más allá de su propia vida? Los meses que siguieron fueron como el lento y metódico pulir de una pieza de plata en bruto. El caos de la confrontación dio paso a un ritmo de trabajo constante y lleno de propósito. La Fundación Sofía de la Torre para la Platería cobró vida, no solo en los papeles de Mateo, sino en los ladrillos, en las sonrisas y en los sueños de la gente de Taxco. El ala antigua de mi taller, que había estado en desuso durante años, fue demolida para dar paso a la construcción de la nueva Escuela de Maestros Artesanos. Cada mañana, el sonido de la construcción era música para mis oídos. El sonido de un nuevo comienzo. Me convertí en maestro. Dejé el trabajo administrativo en manos de un consejo directivo que formamos con Mateo, Elena y otros notables de la comunidad, y volví a mi verdadera pasión, el banco de trabajo. Abrimos las puertas a la primera generación de aprendices de la fundación, 20 jóvenes de familias humildes, con ojos brillantes y un hambre por aprender el oficio que me recordaba a mí mismo a su edad. Entre ellos había un muchacho, Leo, de apenas 17 años, con unas manos torpes pero un talento innato para ver la forma oculta dentro del metal. Pasaba mis tardes con él, enseñándole los secretos que mi padre me había enseñado a mí, sintiendo una conexión paternal que había creído perdida para siempre. Don Sebastián, me dijo un día mientras luchaba con una filigrana compleja, mi abuelo siempre me contó historias de usted. Dijo que usted no solo hace joyas, sino que le da un alma a la plata. El alma no se la doy yo, Leo, le respondí corrigiendo suavemente el ángulo de su herramienta. El alma ya está ahí. Nosotros solo somos los parteros que la ayudamos a nacer. En esos momentos, rodeado de la energía creativa y la gratitud de mis aprendices, encontraba una paz que el dinero nunca me había dado.
Mi legado ya no era una cifra en una cuenta bancaria, sino una habilidad transmitida, una llama que pasaba de mi mano a la de una nueva generación. Mientras yo construía, la vida se encargaba de demoler el mundo de mentiras de mi hija. Las noticias me llegaban a través de Mateo, no porque yo las pidiera, sino porque él insistía en mantenerme informado de las consecuencias legales y financieras. Rodrigo, mi yerno, enfrentado al embargo de Hacienda y a las demandas de otros inversores a los que había estafado, hizo lo que hacen los cobardes. Desapareció. Huyó del país una noche, dejando a Valeria sola para enfrentar la tormenta de deudas y vergüenza que él había ayudado a crear. Valeria lo perdió todo. El apartamento de Polanco fue embargado, sus cuentas fueron congeladas, sus amigas de la alta sociedad le dieron la espalda, el escándalo era demasiado tóxico. Tuvo que vender sus coches, sus joyas, su ropa de diseñador, todo el cascarón de una vida que ya no podía sostener. Mateo me informó que se había mudado a un pequeño apartamento en la colonia Roma y que, por primera vez en su vida, había tenido que buscar trabajo. Un día de marzo, 6 meses después del cataclismo, fui al Zócalo de Taxco a tomar un café, como solía hacer con Inés, y entonces la vi. Estaba sentada sola en un banco al otro lado de la plaza, mirando la fachada de la iglesia de Santa Prisca. No llevaba ropa de marca, sino unos vaqueros sencillos y una blusa blanca. Su pelo, normalmente peinado a la perfección, estaba recogido en una coleta simple. Se veía más delgada, casi frágil, y en su rostro, por primera vez, no vi arrogancia ni cálculo, sino un cansancio profundo, una tristeza vacía. Nuestras miradas se cruzaron por un instante a través de la plaza. No hubo reconocimiento en sus ojos, o si lo hubo, lo ocultó rápidamente. Se levantó y se alejó, perdiéndose entre la multitud de turistas. No sentí rabia, no sentí triunfo, solo una inmensa y desoladora pena. La pena por la extraña en que se había convertido mi hija. La pena por la vida de autenticidad que podría haber tenido y que había cambiado por el brillo efímero del oro. Esa noche hablé con Mateo. La vi hoy, Mateo, en el Zócalo. Lo sé, Sebastián. Me han informado que ha estado viniendo a Taxco los fines de semana. No se acerca a la casa ni al taller, solo camina por el pueblo. ¿Qué busca?, me pregunté en voz alta. Quizás, respondió Mateo con su sabiduría tranquila. Está buscando el camino de vuelta, no hacia ti, Sebastián, hacia sí misma. Comprendí entonces que mi plan no había sido un acto de venganza, sino un acto de liberación. La había liberado de la prisión de su propia codicia. Al quitarle todo, le había dado, sin querer, la única oportunidad que tenía de encontrarse a sí misma, de construir una identidad que no estuviera basada en el apellido de la Torre o en el dinero de su padre. Si lo lograría o no, ya no dependía de mí. Mi verdadera familia ahora estaba en él. Eran las manos jóvenes de Leo aprendiendo a cincelar, era la risa de los hijos de Ignacio jugando en el patio con las nuevas bicicletas que la fundación les había regalado. Era la gratitud en los ojos de Elena cada vez que firmábamos un nuevo cheque para la clínica. Mi legado no era de sangre, sino de plata. No era de herencia, sino de comunidad. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa, profunda e irrevocablemente en paz. Señor, dicen que el perdón más difícil no es el que se da a los demás, sino el que nos damos a nosotros mismos por haber amado a quien no lo merecía. Si usted cree en la paz que se encuentra al soltar el pasado, deje su like. Suscríbase para ser testigo de la reconstrucción final, con la fe de que todo final es una oportunidad para un nuevo arte.
Y cuénteme, desde su ciudad, ¿es posible encontrar una nueva familia cuando la de sangre nos ha fallado? Pasó un año entero, con sus 4 estaciones, sus días de sol y sus noches de tormenta. La vida, en su infinita capacidad de regeneración, había cubierto de verde las cicatrices de mi alma. La Fundación Sofía de la Torre era ahora el corazón vibrante de Taxco. La Escuela de Artesanos había abierto sus puertas en un edificio bellamente restaurado, y el sonido de los pequeños martillos de 20 aprendices era la melodía que llenaba mis mañanas. La clínica atendía a las familias de mis trabajadores, y el primer cheque de la primera beca universitaria había sido enviado a la familia de Alejandro, mi maestro tequilero. Mi legado estaba vivo, respiraba, crecía. Yo había encontrado una nueva rutina, una nueva paz. Mis días transcurrían entre el taller, donde enseñaba a jóvenes como Leo, y las reuniones de la fundación, donde planeábamos el futuro. Había aprendido a vivir con el vacío que dejaron mis hijos, llenándolo con el propósito de mi nueva y extensa familia. Ya casi no pensaba en Valeria, o si lo hacía, era como se piensa en un sueño lejano y doloroso, una historia que le ocurrió a otro hombre, hasta que llegó la carta. Era un día de abril, el aniversario de bodas de Inés y mío. Como cada año, había comprado un ramo de gardenias, sus flores favoritas, y me preparaba para ir al cementerio a pasar un rato con ella. Pero el cartero me entregó un sobre que no esperaba. Era de un papel grueso, color crema, y la dirección estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante y temblorosa que reconocí al instante. Era la letra de Valeria. Mi primer impulso fue romperla sin abrirla, echarla al fuego, pero algo, quizás la solemnidad del día, me detuvo. Me senté en el porche, con el ramo de gardenias a mi lado, y abrí el sobre con dedos torpes. Dentro había 3 hojas escritas por ambos lados. «Papá», comenzaba la carta, «no querido papá, solo papá. Te escribo esta carta sin esperar una respuesta, y ciertamente sin la arrogancia de pedir perdón. No hay perdón para lo que hice. Escribo porque mi terapeuta dice que la confesión es el primer paso hacia la sanación, y aunque sé que nunca sanaré la herida que te causé, quizás pueda empezar a limpiar el veneno de mi propia alma». Continuó describiendo su vida durante el último año. El trabajo en una tienda de ropa en el centro, el pequeño apartamento que apenas podía pagar, la soledad, la vergüenza, pero no lo escribía con autocompasión, sino con una honestidad brutal. «Durante meses te odié», confesaba. «Te culpé por mi caída. Me dije a mí misma que había sido cruel y desproporcionado, pero era mentira. Era la voz del entitlement, la voz de la niña mimada que siempre había creído que el mundo le debía algo. La verdad, la que me ha costado un año de terapia y noches de insomnio aceptar, es que tú no me destruiste. Yo me destruí a mí misma, y lo hice mucho antes de esa noche en tu comedor». La carta era una disección implacable de su propio carácter. Hablaba de la influencia de Rodrigo, sí, pero asumía su propia responsabilidad. Él fue el catalizador, pero la pólvora ya estaba dentro de mí. La codicia, la inseguridad, la creencia de que mi valor como persona dependía de lo que poseía. Tú me diste una educación de primera, y yo la usé para calcular el precio de tu legado. Me diste un amor incondicional, y yo lo usé como un arma para manipularte. La parte que me rompió fue cuando habló de su madre. El momento más bajo de mi vida no fue cuando me quedé sin dinero. Fue una noche, hace unos meses, cuando me di cuenta de que había intentado vender el collar de mamá. La serpiente de luna.
Esa noche entendí que no solo te había traicionado a ti, sino también a ella. Había profanado su memoria por dinero, y por primera vez sentí un asco tan profundo por mí misma que creí que no podría soportarlo. Finalmente llegó al presente. He oído hablar de la Fundación Sofía de la Torre. Un amigo de Taxco me envió un artículo del periódico local. Vi las fotos de la nueva escuela, de los jóvenes aprendices, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí orgullo. Orgullo de ti. Hiciste lo correcto, papá. Protegiste el alma del taller de la forma más hermosa y justa posible. Le diste el legado a quienes lo merecían. Mi madre estaría tan orgullosa de lo que has construido en su nombre. Sé que yo no merezco formar parte de ello, y lo acepto. Solo quería que supieras que, desde la distancia, una extraña que lleva tu sangre por fin ha entendido la lección. Valeria. Terminé de leer la carta con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. Llamé a Mateo. Le leí la carta entera por teléfono. Él escuchó en silencio. ¿Qué opinas?, le pregunté. Opino que es la carta más elocuente y posiblemente sincera que he leído en mi vida, respondió Mateo. Pero también opino que un animal herido puede ser el más peligroso. Podría ser una manipulación de un nivel superior. Sebastián, ten cuidado. No lo sé, Mateo. Algo se siente diferente. No pide nada. Los mejores manipuladores nunca piden nada directamente. Hacen que tú quieras ofrecérselo. Me advirtió y me quedé con la carta en la mano. ¿Era una trampa o era el sonido de un alma rompiéndose y volviéndose a construir? No lo sabía, pero sabía que no podía ignorarla. Fui al cementerio, puse las gardenias frescas sobre la tumba de Inés y leí la carta de nuestra hija en voz alta. Sofía, mi amor, le susurré a la piedra fría. ¿Qué hago ahora? Señor, ¿puede una persona cambiar de verdad? ¿Es posible la redención después de una traición tan profunda? Si usted cree en el poder de la fe, en las segundas oportunidades, aunque sean inciertas, deje su like. Suscríbase para descubrir el destino final de esta familia rota. Y cuénteme desde su ciudad, ¿qué haría usted en el lugar de Sebastián? ¿Abriría la puerta al arrepentimiento? No respondí a la carta. La guardé en el mismo cajón donde conservo la medalla de bautizo de Valeria, una pequeña pieza de plata que yo mismo labré. La respuesta a su confesión no podía ser escrita con tinta y papel. Debía ser forjada con el metal más duro y paciente de todos, el tiempo. Mateo me advirtió que podría ser una trampa, y yo, el viejo zorro que había sobrevivido a tantas, no podía ignorar su consejo. Así que esperé y observé. Los meses se convirtieron en estaciones. La primavera dio paso a un verano caluroso, y el verano se rindió a los ocres del otoño. La vida en Taxco continuó su ritmo, marcada por el repique de las campanas de Santa Prisca y el martilleo constante de los talleres. La Fundación Sofía de la Torre floreció. Enviamos a nuestra primera generación de becarios a la universidad, abrimos el segundo curso en la Escuela de Artesanos y la clínica comunitaria se convirtió en un pilar para las familias de mis trabajadores. Mi vida estaba llena, estaba en paz. Las noticias de Valeria me llegaban esporádicamente a través de Mateo, quien, a pesar de su cinismo, había contratado discretamente a alguien para que la vigilara desde la distancia. Los informes eran consistentes y en su monotonía extrañamente conmovedores. Valeria seguía trabajando en la tienda de ropa. Había sido ascendida a encargada de turno. Se había mudado de la habitación compartida a un minúsculo apartamento propio en un barrio obrero. No había hombres nuevos en su vida, no había lujos, no había deudas,
Pagaba sus facturas, asistía a su terapia y, los fines de semana, según el informe, seguía viniendo a Taxco. No se acercaba a mí. Solo se sentaba en el zócalo, a veces durante horas, observando la vida del pueblo que había sido su cuna y su herencia perdida. Un día de octubre, el destino decidió que el tiempo de la prueba había terminado. Sufrí un infarto. No fue masivo, pero sí lo suficientemente grave como para llevarme al hospital de Cuernavaca. Mientras yacía en la cama de la unidad de cuidados intensivos, rodeado por el pitido de las máquinas, mi primera instrucción a Mateo fue clara. No le digas nada a Valeria. Esto es algo que debo enfrentar solo. Pero el universo tiene sus propias formas de tejer los hilos. Una de las enfermeras que me atendía era la hermana mayor de Leo, mi aprendiz estrella en la escuela de la fundación. Reconoció mi nombre y, movida por la gratitud de su familia, hizo una llamada. Al tercer día de mi hospitalización, mientras dormitaba, sentí una presencia fuera de mi habitación. Abrí los ojos y la vi a través del cristal de la puerta. Era Valeria. No intentaba entrar. No hablaba con las enfermeras. Estaba simplemente sentada en una de las sillas del pasillo, con un libro en su regazo que no leía. Estuvo allí durante horas, en silencio, su rostro pálido y lleno de una preocupación que no era actuada. Se marchó por la noche y volvió a la mañana siguiente, y al día siguiente. El quinto día, cuando ya me habían trasladado a una habitación normal, una enfermera entró con un pequeño termo. Señor de la Torre, una mujer que dice ser su hija, dejó esto para usted. Dijo que es caldo de pollo, como lo hacía su abuela. Insistió en que no tiene sal, por su presión arterial. Abrí el termo. El aroma que se desprendió fue un viaje en el tiempo. Era el caldo de mi madre, la receta que le había enseñado a Inés, y que Inés, a su vez, le había enseñado a Valeria. En ese simple gesto, en ese recuerdo culinario, encontré mi respuesta. No era una manipulación, era un acto de amor, humilde y puro. Le pedí a la enfermera que la hiciera pasar. Cuando entró, se quedó de pie junto a la puerta, como si no se atreviera a acercarse más. ¿Cómo te enteraste?, le pregunté, mi voz ronca por el desuso. La hermana de Leo me llamó. Lo siento, sé que no querías, comenzó a decir. Está bien, la interrumpí. ¿Por qué has venido? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Porque por primera vez en mi vida, la idea de perderte de verdad me aterrorizó. No por el dinero, no por la herencia, sino por ti, por mi papá. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, y en ese silencio algo se reconstruyó. No el viejo puente de amor ciego e incondicional, sino uno nuevo, más estrecho quizás, pero construido con los materiales más sólidos de la verdad y el arrepentimiento. Hoy, 6 meses después de esa conversación, Valeria trabaja en Taxco. No en el taller, no como heredera. Le ofrecí un puesto en la Fundación Sofía de la Torre. Empezó desde abajo, como asistente administrativa, organizando los archivos de los becarios, coordinando los horarios de la clínica. Su salario es modesto, pero se lo gana cada día con una dedicación y una humildad que asombran a todos los que conocieron su versión anterior. No hemos hablado de perdón. Esa palabra es demasiado simple para la complejidad de nuestra historia, pero a veces, por la tarde, viene a mi estudio después del trabajo. No hablamos mucho. Ella me ceba un mate, como solía hacer su madre, y yo le muestro la pieza en la que estoy trabajando. A veces le pido su opinión sobre un diseño, y sus ideas, ahora liberadas de la arrogancia, son a menudo brillantes. Mi legado ya no es de plata, ni de dinero.
Es de propósito, y quizás el propósito final de mi vida no era solo construir un taller, sino restaurar un alma, la pieza más difícil y valiosa con la que he trabajado jamás, la de mi hija. No sé si nuestra historia tendrá un final de cuento de hadas, probablemente no, pero es una historia real. Una historia de cómo, a veces, hay que fundir un tesoro hasta sus cimientos para poder forjar, desde las cenizas, algo infinitamente más valioso, una segunda oportunidad. Señor, nuestra historia ha chegado ao seu fim. Se a jornada deste velho artesão, da traição à redenção, tocou a sua alma, peço-lhe um último like como aplauso final. Inscreva-se, com a fé de que, mesmo nas feridas mais profundas, a esperança pode encontrar um caminho para florescer. E conte-me, desde a sua cidade, o que significa para si dar uma segunda oportunidade.